días, bendiciones en el nombre del Señor Jesús para todos los que están aprovechando este maravilloso contenido. Nuevamente, bienvenidos a este espacio en tu hogar donde te puedes conectar. Mujer On P31 viene cargado de una información que va a ser de gran bendición para la vida de muchas mujeres, y en esta tarde nuevamente estamos con una invitada muy especial, porque lo que es bueno se repite, Andrea, y tú lo habías prometido, querías, y yo también quería que volvieras a estar con nosotros aquí esta tarde, en este momento, con una información muy importante. Andrea, saluda a todas esas mujeres nuevamente que están ahí conectadas. Dios les bendiga a todas esas mujeres que han estado conectaditas desde el día 1 con Mujer On P31, un proyecto que sin duda está cargado de mucha bendición para quienes tenemos la oportunidad de ser parte de él, desde los distintos escenarios, desde estar sentadas aquí a estar allá pegaditas aprendiendo y escuchando lo que Dios quiere enseñarnos. No te me salgas de la tangente, porque ya tú eres familia Mujer On P31, así que no será la última vez que te vamos a tener aquí. Andrea, hoy tenemos un tema muy bonito. Un tema muy necesario sobre todo. Ese tema es inteligencia emocional, miel y preciosa. Amén, y así tenemos también aquí unos punticos que van a ser muy importantes. Por favor, sal por un esfero, un lapicero, tu agenda, porque hoy te vamos a dar la información de alto valor para que tú puedas manejar tus emociones, para que tú sepas qué es inteligencia emocional y sepas cómo reaccionar ante las situaciones, para que te conozcas más a ti misma. Tenemos toda una profesional aquí. Andrea, por favor, compártenos esta información. ¿Cómo no hablar de aquello que experimentamos en todo momento, en todo tiempo? ¿Cómo no hablar de inteligencia emocional cuando nosotros todo el tiempo estamos sintiendo, cuando nosotros todo el tiempo estamos viviendo, experimentando? Entonces, pues al grano, la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos nosotros para gestionar aquello que sentimos. Es una capacidad que, si bien a algunos se nos da un poquito más fácil, mientras que a otros también necesitamos entrenarla. Entonces, algo de lo que siempre me gusta hablar es que si de pronto usted siente que no tiene esa capacidad de autorregularse ahí tan cerquita, tan precisa, nunca es tarde para que podamos adquirir esta bendición que es ser inteligentes emocionalmente. Y me gusta recalcar en este preciso instante que todas las emociones son buenas. Todas, hasta el enojo, la tristeza, todas vienen en un paquete estrictamente necesario para comportarnos como seres humanos. Yo creo que ese componente en el diseño tan perfecto de Dios con el ser humano es de gran relevancia. Lo que tenemos es que aprender cómo gestionar estas emociones. Y está en moda, está en auge, está mejor, es el boom de la sociedad actualmente hablar de las emociones. Entonces vamos a darles unos tips, vamos a empezar, creo que tenemos unos 5 o las 5 más relevantes, porque de verdad es muy difícil. Es un tema amplio. Exacto, es un tema muy vasto para tenerlo aquí en estos videos, pero la idea es continuar con esta información, así que hoy les vamos a presentar los 5 primeros. Por favor, el número 5 o el número 1. El número 1, sí. Algo que de lo que decías, y es completamente válido, acerca de que todas las emociones son necesarias, o sea, y hay algo que lo valida mucho, y es la palabra de Dios. Siempre que enseño sobre inteligencia emocional, recuerdo que la palabra de Dios nos valida las emociones. El Señor siempre supo reconocer en otros e incluso en Él mismo lo que sentía, y no se quedó ahí, sino que se movía en favor de esa gestión adecuada de sus emociones. Dándonos ejemplo. Dándonos ejemplo en todo, perfecto. Pero vamos a hablar de lo que es el autoconocimiento como primer punto. El punto de partida, saber quiénes somos, saber qué soy, saber en ese autoconocimiento hay un ejercicio, así que si usted tiene por ahí papel y lápiz, anótelo, porque aquí lo tiene en Mujer On P31. Un ejercicio que me gusta mucho es usted escriba esas emociones básicas, tristeza, alegría, enojo, miedo y disgusto. Escriba esas emociones básicas. Si tiene otra que le quisiera agregar de acuerdo a su personalidad, agréguela. Y escriba qué situaciones, qué personas, qué contextos le generan a usted dicha emoción. Es decir,
qué experiencias me generan a mí tristezas, qué situaciones me generan tristezas, pero también tener bien clarito qué experiencias, qué situaciones me generan alegría. Porque es importante, porque de hecho hay una tendencia a veces colectiva de identificar con mayor facilidad aquello que no nos gusta o aquello que nos hiere, pero qué importante es también nosotros poder identificar lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo también sé qué es lo que me hace bien a mí, yo me muevo en pro de ello, de manera que yo mismo me puedo volver ese actor principal de gestar en mí emociones positivas. Yo creo que el tema de la inteligencia emocional tiene que ver mucho con la responsabilidad. Creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus emociones. Este tema del amor propio está romantizado y la gente anda por ahí haciendo daño y destrozando corazones simplemente en nombre del amor propio porque lo han romantizado. Pienso que es muy complicado definirse. Es un trabajo que nos queda más fácil definir al otro. Nos predisponemos ante lo que es la otra persona, pero cuando se trata de nosotros mismos nos queda complicado hacer el trabajo, hasta flojera nos debe dar de pronto analizarlo. Pero cuando nos damos cuenta de los errores que podemos evitar, del daño que podemos evitar hacerle a otro, nos hacemos responsables de nuestras emociones, y eso es lo primero que una persona tiene que tener en cuenta con respecto a la inteligencia emocional. La persona que se hace responsable de sus emociones es inteligente, definitivamente. En definitiva. Algo que mencionabas y que me gustaría como ampliar, eso que decías de la responsabilidad y de cómo a veces se nos hace un poco difícil a reconocer lo que nosotros somos. Algunas personas me preguntan, bueno, ¿por qué es tan difícil? Bueno, reconocer lo que nosotros somos implica desnudar heridas. Y desnudar heridas, pues a veces no es tan chévere. Porque ¿quién quiere recordar esos momentos duros? Pues ¿a quién le genera bienestar recordar esos momentos que tal vez no te sentiste tan cómoda, en los que tal vez te lastimaron? Pero algo que yo siempre comparto, y es que, oye, qué bonito poder reconocerte desde todas tus áreas y saber reconocer tu herida, saber qué necesitas para sanar y sobre todo darte cuenta si realmente has sanado o no. Porque así tú no reconozcas, así tú no quieras recordar, si esa herida no ha sanado completamente, de alguna u otra manera, tú te estás afectando. Y no solamente tú, sino las personas que están a tu alrededor. Creo que un apoyo profesional sería muy recomendable. Muchísimo. Muy recomendable. Necesitamos a alguien que nos dé luces, necesitamos profesionales que de pronto nos puedan hablar desde el campo profesional, valga la redundancia, ¿qué puedo hacer? Porque es que de pronto esa habilidad no la tenemos todos. No nos queda tan fácil. Entonces, para todos aquellos que están aquí conectados, aquellos que están escuchando esta charla, vamos a continuar con ese listado. Llevamos el primero y es el autoconocimiento. Nos queda fácil definir al otro, pero qué difícil es definirme y decírmelo en mi cara. Es que yo soy mal geniada. Es que yo soy impetuosa, yo contesto enseguida y el pez muere por la boca, decimos en la costa, y nos queda mucho, nos cuesta mucho frenar la boca y mantener la calma y la cordura. Entonces encontrar esos límites también es bueno. Vamos al segundo punto. Bueno, después que ya yo conozco eso que despierta en mí las diferentes emociones, es importante sentirlas, pero autorregularse también. No está mal sentir nuestras emociones, pero necesitamos autorregulación. Y la palabra de Dios nos los enseña y lo vemos reflejado en cuando el Señor nos manda a tener dominio propio. Dominio propio, porque no todos los contextos, no todas las personas, no todos los lugares son completamente válidos para sentir y expresar lo que nosotros estamos sintiendo en ese preciso momento. Entonces la autorregulación, que es esa capacidad que yo tengo para sentir, para identificar, pero también para gestionar de una forma adecuada lo que yo estoy viviendo. Eso es algo como gestionar las esferas del dragón. Bueno, los que no se vieron esa saga, pues no son de mi época. En fin, sé que es complicado, eso es tomar brasas en nuestras manos, evaluar nuestro carácter, medir nuestro carácter. A veces nos deja a nosotros frustrados porque nos dimos cuenta que no tenemos una gestión emocional y Total. Nos toca empezar de cero. Qué bonito eso que acabas de decir, me parece supremamente valioso. Tenemos que tener esa habilidad. Recuerden, responsabilidad es una habilidad de responder.
Entonces tenemos que tener esas habilidades, o sea, tenemos que responder y responder con habilidades. Yo encuentro en la palabra de Dios una cantidad de consejos con respecto a eso, pero se me vino a la mente uno que dice que pongas cuchillo a tu propia garganta. Hay un versículo que dice así, y a nosotros nos cuesta mucho porque escuchamos para contender, ¿verdad? Sí. Estamos escuchando a la persona, de pronto estamos en un diálogo muy complicado, un tema de pareja, o de pronto mamá e hija están hablando de un tema que es complicado para ambas, pero están escuchando para atacarse, están escuchando para contender, Para pero defenderse. para defenderse, pero no están escuchando para entender a la otra persona. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad emocional, que podamos con nuestras habilidades responder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder gestionar las emociones? En potenciar nuestras habilidades, ¿cierto? Es total. Conocer nuestra historia también es supremamente válido. Porque a veces no nos podemos quedar solamente en que esto me molesta. Bueno, ¿por qué te molesta? ¿Qué piensas tú sobre esa situación que es que te molesta tanto? A veces debemos conocer también nuestras ideas, qué tan racionales son frente a alguna situación o qué tan válidas son también. Pero reconocer, o sea, reconocer más allá de que no me molesta, ¿por qué te molesta? André, y es que estamos marcadas por la cultura, niña. Porque nosotros en las costas decimos, así era mi mamá. Simplemente, o sea, resumimos todo y echamos prácticamente a la caneca esa responsabilidad con una frase de cajón. En mi casa son así. Y en mi casa hablan así. Y hay gente que es supremamente irresponsable con el tema de la sinceridad. Termina ofendiendo, resaltando detalles o defectos en las otras personas simplemente porque a ella la criaron así. Así que tenemos un rayón cultural ahí, sí. El contexto influye mucho en el tema de nuestras emociones. No es lo mismo crecer criado en el interior, allá en el frío, donde la gente es un poco parca, ¿sí? El frío refrena también mucho, el calor aquí enciende a la gente, la gente está como que muy a la defensiva. Entonces tenemos un rayón ahí cultural o de costumbres, podría decirse. Digamos que hay todo un contexto sociocultural que juega ahí en favor de nuestras, favor o en contra de nuestras emociones. Sí, a favor cuando de pronto la actitud es más calmada. Si hay gente que dependiendo de la zona del país donde vive, en serio, sí. El pastuso tiene que resolver sus dificultades de una manera diferente a nosotros. Pero, a un costeño, por ejemplo. Al costeño, porque el costeño es, mejor dicho, un poquito encendido. Pasemos a la 3. Muy bien, bueno, después de conocer muy bien, después de nosotros aprender a gestionar esas emociones, aunque no quisiera pasarme por alto el tema de la respiración. La respiración al momento de la autorregulación es completamente válido. La técnica del semáforo, que también utilizamos mucho y rapidito acá se las voy a compartir. Semáforo, en rojo vivo la emoción, la siento pero me detengo, no puedo moverme. La reconozco pero me detengo. Amarillo, que es esa oportunidad que me voy a mover pero no todavía conductualmente sino cognitivamente en favor de pensar en esa situación, por qué me generó este malestar, por qué la estoy sintiendo, cómo puedo gestionarlo de manera asertiva. Y ahí sí, verde, modo ya de activación conductual, es decir, de moverme a esa gestión en respuesta a lo que yo estoy viviendo. Pero ya de una manera más regulada. Más regulada. Ya no estoy en rojo, ya no voy al ataque, ya no voy a destruir, ya he pensado, ya le he puesto cordura, razonamiento a esa emoción. A lo que estoy viviendo. Qué bueno, me parece que estamos entregándoles a ustedes un material muy bueno, sobre todo a aquellas mujeres que están en la casa, que tienen muchas responsabilidades, que de pronto se ven saturadas por el rol de madre, de esposa, servidora en la iglesia, un empleo desde la casa tal vez, y bueno, la vecina que barre al ladito siempre le echa la basurita y ella lleva un mes barriéndole el frente a la vecina. Bueno, esa mujer que está que la pullan y no bota sangre. Entonces creo que le va a servir muchísimo a todas las mujeres que nos están viendo desde cualquier ámbito de donde estén, a todos, mujeres y hombres, porque esta es una información de alto valor, algo de muy buen valor para nosotros, poder movernos en la sociedad y poder estar con nosotros, porque es que después de un ataque de ira o de estrés o de una tristeza profunda de la que también quiero que me hables, se están cargando los músculos, esto se somatiza,
Estamos hablando de que no solamente estás afectando a los demás, creo que lo más importante es cuánto te está afectando a ti mismo. No regular tus emociones. Total. Entonces, podemos hablar entonces del cuarto punto. Del tercero. Claro que sí, porque estábamos en el semáforo y los tips que nos dio Andre con para respecto autorregulación. Y bueno, el tercero hace referencia precisamente a lo que venimos hablando y me gusta el ejemplo de la vecina porque hace parte de nuestra cotidianidad. Sí, y de esa interacción social que es completamente necesaria porque no somos seres que podemos vivir solitos ahí metidos en una caja, nosotros somos seres sociales por naturaleza y estamos hablando de la empatía. Cuando yo tengo la capacidad de conocer lo que siento, de autorregularlo, también se genera en mí esa habilidad para yo poder comprender al otro, aunque siempre hago una salvedad en el tema de la empatía. Y la empatía, más que ponerme en el lugar del otro, porque si lo llevamos a un punto, ponerme en tu lugar, ¿qué implica? Que yo me levante de este lugar que es mío. Que me mueva. Que me mueva, exacto, para sentarme en el tuyo y muchas veces no necesito moverme desde acá. Entonces, la empatía, porque entre otras cosas estoy dejando mi lugar, lo que yo soy. La empatía, más que ponerme en el lugar del otro, debe ser vista como esa capacidad para comprender y entender la necesidad del otro sin pasar por encima de la mía. Facilita todo, la empatía facilita todo definitivamente y nos hace mucha falta, de verdad que sí. La empatía hace falta en todos los ámbitos de nuestra vida matrimonial, en nuestro trabajo, con nuestros jefes y compañeros, en la universidad o el área de estudio en el que nosotros estemos. Así que un poquito más de empatía, le agregamos esa, no sé, esa facilidad para que desde nuestro lugar, sin movernos de nuestro lugar, podamos entender también al otro. Creo que incluso la empatía empieza contigo mismo, sí, porque claro. necesitas conocerte, necesitas saber lo que tú estás sintiendo para poder entender lo que está sintiendo el otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que en esto Jesús lo resumió perfecto. Ese es mi versículo favorito de amor propio. Y vamos a hablar de amor propio, bueno, más adelante. No puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Y eso también tiene que ver mucho con la empatía, porque creo que la empatía viene con una carga de amor muy grande, aunque no conozca a la otra persona, y de eso se trata. De eso se trata. Yo no necesito ser la persona más amigable o la uñimugre, como decimos acá en la costa, para ser empática. Y él tiene que estarle doliendo lo que le estoy diciendo o lo que otro le ha dicho. Yo no necesito esa intimidad con la otra persona para entender que le puede estar haciendo daño. Y creo que nos hace falta mucho, eso nos humaniza. Entonces seguimos con el punto número 4. Bien, el punto número 4 hace referencia a esa motivación. ¿De qué manera lo que yo siento me sirve a mí como una motivación? O incluso de qué manera, por ejemplo, en la tristeza, una persona triste, que era lo que hablábamos ahorita, vamos a indagar un poquito más en el tema de la tristeza. Una persona triste o en una persona en depresión muy difícilmente va a la consecución de logros, va a la consecución de metas, a menos de que gestione lo que esté viviendo de una manera asertiva. Entonces, esta motivación es importante, o la inteligencia emocional juega un papel supremamente importante en la motivación para nosotros hacer las cosas. Y si vemos, hay una línea, ellos van conectaditos. Reconocer lo que sentimos, autorregularlo, poder identificarlo en el otro a través de la empatía, y ahora cómo utilizo yo esas emociones para la consecución de objetivos, de metas, para levantarme incluso de la cama. Entonces, una razón muy importante para que nosotros podamos decir, oye, yo necesito gestionar lo que estoy viviendo, yo necesito aprender, en caso de que no sepa, a lidiar con mis emociones, porque esto afecta a mí y a los míos. Hablemos de mujeres, que es el objetivo o la población objeto de este programa. Muchas mujeres que no tienen esas habilidades para gestionar lo que sienten, se les hace el doble, el triple o 4 veces más difícil hacer tareas cotidianas en casa. Como levantarse de la cama, incluso. Levantarse de la cama. Cuando la gente se le enferma la tristeza, por así le llamo yo. Porque la tristeza también tiene un tiempo, y como dijimos al principio, todas las emociones son necesarias. Yo me imagino, ¿qué haríamos nosotros sin el miedo? Pondríamos la mano sobre un fogón.
Completamente. ¿Sí? Y viene con nosotros, viene en ese diseño divino de que Dios todo lo hizo perfecto. En Génesis 2 el Señor dice, y dice su palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto. Así que aquí hay una perfecta creación de Dios en cuanto a la carga emocional que tenemos, pero tenemos que hacer un trabajo. No podemos negarnos al trabajo. Yo pienso que una de las motivaciones, porque es complicado decirle a una persona que está muy triste, que está deprimida, pero es fácil, hazlo por tus hijos, que es unas frasecitas que usamos. Pon de tu parte. Pon de tu parte. Complicado decirle a una persona que está así y que tiene motivos, que tiene razones, que encuentre una motivación. Mira, este tema podría ser, o lo estamos tratando muy objetivamente como psicólogas, pero si hay algo que cambia todo panorama, es tener a Dios. Completamente. Yo pienso que entre más nos alejamos de Dios, estamos expuestos, estamos a merced de nuestras emociones. Cualquier cosa puede pasar el límite. Cuando nosotros no tenemos a Dios y no tenemos temor de Dios, estamos expuestos de pasar de la ira a hacerle daño a alguien. Completamente. ¿Cierto? Y nuestra tristeza nos puede matar, nos puede alejar, nos puede aislar y se nos enferma la tristeza, que era lo que les decía ahorita, porque listo, hay tristezas normales, se nos pasa rápido, hay cosas que podemos superar, pero cuando ya llevo días en casa, cuando ya me cuesta levantarme de la cama, cuando las tareas cotidianas se me hacen más difícil, entonces siento que ahí entra Dios, ahí entra la cercanía con Dios. Pienso que hay muchas técnicas, las valido como psicóloga, pero pienso que en una situación extrema Dios tiene mucho por hacer en la vida de alguien que ha perdido el control de sus emociones. Ahora que te escuchaba, Eli, pensaba en lo que nos enseña la palabra de Dios sobre estar llenos de Dios, sobre tener ese Espíritu Santo dentro de nosotros, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. O sea, no es más que una carga poderosísima para la gestión de mis emociones. Cuando hablamos de esa paz, dice la palabra de Dios que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es así como aún cuando estoy sufriendo pérdidas, es así como cuando aún tengo situaciones difíciles, yo puedo encontrar paz, porque no necesito entender que todo está perfectamente arreglado para sentir paz en mi corazón. Basta con esa presencia de Dios y basta con tener su palabra en nuestras vidas, que nos enseña que todo obra para bien, que nos enseña que de alguna u otra manera a quienes le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, qué importante es estar lleno de la palabra de Dios, qué importante es agarrarnos de todas estas herramientas que como psicólogas sabemos que son de gran bendición, pero oye, qué maravilloso es si estamos llenos de Dios para enfrentar esas situaciones del día a día. Cuando el ruido está subiendo, cuando ese ruido emocional nos está haciendo tanto daño, cuando hemos tocado fondo, tenemos que soltar el control. Hay que soltar el control definitivamente y darnos cuenta que hay situaciones que no vamos a poder manejar, pero Dios sí, porque Él diseña nuestra mente, diseñó toda nuestra estructura y Él puede darnos a nosotros las herramientas. En el momento más oscuro de nuestras vidas podemos ver a Dios. Creo que esto que hemos desarrollado hasta ahora, nos queda un punto. Rapidito. Nos queda un puntico y es la comunicación asertiva. Ahorita lo tocabas en la parte de la empatía, sobre, oye, qué importante es entender al otro y comunicarle lo que siento, qué importante es aprender a entender ese lenguaje verbal y no verbal, y qué importante es también que yo pueda tener control sobre mi lenguaje verbal y no verbal, porque más allá de lo que expresan mis palabras, está también la actitud de mi cuerpo. Fácilmente podríamos hacer aquí el ejercicio y yo te preguntara o me preguntaras, André, ¿cómo te sientes? Y mi respuesta es bien, Eli, súper cómoda. O sea, no creo que me creerías si de pronto lo expreso, mi cuerpo habla, mi posición, o sea, todo lo que nosotros somos, todo habla de nosotros. Entonces, qué importante también es que nosotros aprendamos a escoger, a escuchar muy bien con atención, qué importante es que nosotros aprendamos a seleccionar nuestras palabras antes de poder expresarlas, antes de poder compartirlas. Y es que hay una área del cerebro que habla, ¿verdad? Pero
no sabemos, pero está la otra parte del cerebro que escucha. Y cuando tú hablas, hay una parte del cerebro que está escuchando. Eso me pareció muy bonito, me pareció maravillosa esa información que la aprendí hace más o menos un mes o algo así. Descubrir eso para mí fue luz, porque hay una parte de tu cerebro que está hablando, tú no sirves, tú no esto, tú no lo otro, y hay otra que está escuchando. Pero ojo, que la que está escuchando no sabe que eres tú. Está escuchando a otra persona, cree que es otra persona. Así que el cerebro no entiende de bromas. Tengamos mucho cuidado con el diálogo interno que tenemos. Seamos asertivas con lo que nos decimos a nosotros mismos, seamos asertivos con lo que nos decimos a nosotros, y creo que en el ejercicio está el resultado, encontramos un buen resultado. Hagamos ese ejercicio en casa. Creo que podría ser tabú, pero mírate al espejo y di, Dios me hizo bien, Dios hizo una obra bonita, maravillosa, completa. O puedes decir, la palabra de Dios lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una oración, Él te está diciendo eso a sí mismo, no se lo está diciendo a Dios. Yo me imagino al que escribió, o que inspiró, o que la intención que tenía era que te lo dijeras a ti mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra del Señor tiene mucho poder. Así que, bueno, André, se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado súper rápido. Pero nuevamente, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y te voy a esperar nuevamente. Creo que tenemos muchos temas por compartir. Creo que es necesario hablar de lo que tal vez no queremos hablar. Creo que es necesario reconocer aquello que no queremos reconocer. Y creo que es momento. Hace poco me estaba escuchando una enseñanza preciosa de una mujer que admiro muchísimo, psicóloga también, cristiana, servidora, predicadora de la palabra de Dios. Y decía, creo que es tiempo de que la iglesia sea esa iglesia sana que Dios siempre ha querido que sea. Entonces, qué importante estos espacios que nos ayudan a poder sacar lo mejor de nosotros, a que podamos dejar que Dios obre en esas situaciones que nos hacen tal vez alejarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Muchísimas gracias a ustedes también. Los esperamos más adelante. Les quiero dejar una frase para terminar. Es que tenemos gente salva, pero no libre. Conocen todo sobre la salvación, pero no conocen todo sobre la libertad emocional y lo que se puede experimentar cuando tenemos esa gestión emocional, esa inteligencia emocional. Así que muchísimas gracias, besitos para todos y los esperamos en la próxima.